Cuando abrí la puerta de mi propia casa, aquella tarde de marzo, el olor a pintura fresca me golpeó como una bofetada en pleno rostro. No era un aroma cualquiera, no era ese olor agradable a hogar renovado que algunas personas disfrutan. Era el perfume de la traición disfrazada de mejoras domésticas. Ese olor químico y penetrante que se pega a la garganta y no te deja respirar bien. El sol de la tarde entraba por las ventanas del pasillo, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire como pequeños fantasmas de tiempos mejores. Todo parecía normal a primera vista, excepto por ese olor que no debería estar ahí, que nadie me había consultado, que nadie me había avisado. Dejé las bolsas del mandado en el suelo de la entrada, junto al mueble de madera que mi difunto esposo Ernesto había tallado con sus propias manos hace más de 30 años. Todavía recuerdo cómo llegó a casa ese día, con las manos llenas de astillas y una sonrisa de oreja a oreja, diciéndome: «Mira, mi vida, hice este mueblecito para que pongas tus llaves y tu bolsa cuando llegues del mercado». Pasé los dedos por la madera gastada, sintiendo las imperfecciones que el tiempo había dejado, y subí las escaleras con el corazón latiendo cada vez más fuerte. Cada peldaño que subía, el olor a pintura se hacía más intenso. Mis rodillas crujían como siempre lo hacían después de tantos años de trabajo duro, de subir y bajar estas mismas escaleras miles de veces cargando ropa limpia, platos de comida, bebés que lloraban en la madrugada. Me aferré al pasamanos que Ernesto había tallado con paciencia infinita, ese pasamanos de madera de cedro que todavía conservaba las marcas de sus herramientas, pequeñas imperfecciones que yo amaba porque me recordaban sus dedos trabajando con dedicación, con amor, con el sueño de darnos un hogar digno. Y entonces la vi, parada en el umbral de lo que había sido mi habitación durante 32 años, como si fuera la dueña del mundo, como si tuviera todo el derecho de estar ahí haciendo lo que estaba haciendo. Mi nuera Valeria, con una brocha en la mano manchada de pintura gris, con esa sonrisa de satisfacción que me heló la sangre en las venas. Vestía unos jeans ajustados de marca y una camiseta blanca que ahora tenía salpicaduras de pintura, con el cabello rubio teñido recogido en una cola de caballo descuidada que dejaba ver sus aretes de oro, esos aretes carísimos que se había comprado el mes pasado, aunque supuestamente no tenían dinero para ayudar con los gastos de la casa. «Ah, doña Carmen, qué bueno que llegó», dijo con esa voz melosa y falsa que siempre usaba cuando estaba a punto de clavarme un puñal en la espalda. Sus ojos cafés me recorrieron de arriba abajo con esa mezcla de desprecio y falsa compasión que ya me era tan dolorosamente familiar. «Le tengo una noticia que la va a poner muy contenta. Puse todas sus cosas en el cuarto de huéspedes. Este cuarto ahora es mío. Rodrigo y yo necesitamos más espacio para nuestras cosas, y usted ya no necesita tanto, ¿verdad? A su edad, con lo poco que tiene, con lo poco que usa, un cuartito pequeño le basta y le sobra. Hasta le va a quedar más cómodo, va a ver». Me quedé paralizada en el pasillo, como si me hubieran clavado los pies al suelo. Las bolsas del mandado que todavía sostenía en una mano se me resbalaron y cayeron al piso. Las naranjas rodando por el pasillo, como pequeños soles que huían de la oscuridad que se cernía sobre mi vida. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones, que el mundo daba vueltas a mi alrededor, que todo lo que había construido en mi vida se derrumbaba como un castillo de arena ante una ola gigante. 32 años durmiendo en esa habitación. 32 años despertando cada mañana con la luz del sol, entrando por esa ventana que daba al jardín que yo misma había plantado con mis propias manos, con rosales rojos que Ernesto me regaló en nuestro 10º aniversario, con bugambilias moradas que traje de un viaje a Cuernavaca, con un limonero que plantamos cuando Rodrigo cumplió 5 años y que ahora daba los limones más dulces del barrio. 32 años de recuerdos con mi difunto esposo Ernesto en esa habitación. Ahí habíamos hecho el amor por primera vez como esposos, nerviosos y torpes pero infinitamente felices. Ahí habíamos llorado juntos cuando perdí mi primer embarazo a los 3 meses, abrazados en la oscuridad mientras él me prometía que todo iba a estar bien, que Dios nos iba a mandar otro bebé cuando fuera el momento. Ahí habíamos celebrado cuando el doctor nos confirmó que Rodrigo venía en camino,
saltando en la cama como dos niños mientras las lágrimas de alegría corrían por nuestras mejillas. En esa habitación había pasado noches enteras meciendo a mi hijo Rodrigo cuando era bebé y lloraba por los cólicos, caminando de un lado a otro con él en brazos mientras le cantaba canciones de cuna que mi madre me había enseñado. En esa habitación había rezado rosarios completos cuando Rodrigo tuvo sarampión a los 7 años y la fiebre no le bajaba, prometiéndole a la Virgen de Guadalupe que haría una manda si mi hijo se salvaba. En esa habitación había llorado en silencio sobre esa almohada bordada cuando la vida se ponía difícil y el dinero no alcanzaba, cuando Ernesto llegaba preocupado porque no había suficiente trabajo en la carpintería, cuando teníamos que decidir entre pagar la luz o comprar los útiles escolares de Rodrigo. En esa habitación, Ernesto había dado su último suspiro, acostado en nuestra cama mientras yo le sostenía la mano y le prometía que iba a cuidar de Rodrigo, que iba a estar bien, que nos volveríamos a encontrar en el cielo. En esa habitación había dormido sola durante 8 años después de su muerte, abrazando su almohada que todavía olía a él, hablándole en la oscuridad como si todavía pudiera escucharme. Y ahora esta mujer, esta extraña que llevaba apenas 4 años en mi vida, que no había puesto un solo ladrillo de esta casa, que no había derramado una sola gota de sudor para construirla, me estaba echando de mi propio santuario como si yo fuera una inquilina incómoda, como si yo fuera un mueble viejo que hay que mover al cuarto de los tiliches, como si mi vida y mis recuerdos no valieran absolutamente nada. Antes de continuar, me cuenta de dónde me está viendo. Me da mucho gusto saber hasta dónde llega mi historia. Y considere suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho. Mi nombre es Carmen Esperanza Villanueva y tengo 67 años. Nací en un pequeño pueblo de Michoacán llamado Santa María de la Paz, allá por el año 1957, en una casa de adobe con techo de teja roja, donde el aroma del copal se mezclaba con el humo del fogón cada mañana. El pueblo quedaba enclavado entre cerros verdes, rodeado de campos de aguacate y maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con calles de tierra apisonada que se convertían en ríos de lodo cada temporada de lluvias. Mi madre, doña Refugio Esperanza Gutiérrez, era una mujer pequeña de estatura, apenas 1,50 m, pero de voluntad inquebrantable como el acero. Tenía manos morenas y callosas que siempre olían a masa de maíz y a flores de cempasúchil, con dedos ágiles que podían tortear docenas de tortillas sin cansarse y bordar manteles tan hermosos que las señoras ricas del pueblo se los peleaban. Sus ojos eran color miel, heredados de su abuela Tarasca, y su cabello negro como ala de cuervo lo trenzaba cada mañana con listones de colores que cambiaban según su estado de ánimo. Rojos cuando estaba contenta, azules cuando estaba pensativa, morados cuando extrañaba a mi padre que trabajaba en los campos desde antes del amanecer. Ella me enseñó todo lo que sé sobre ser mujer, sobre ser madre, sobre ser esposa. Me enseñó a cocinar cuando apenas podía alcanzar la estufa subiéndome en un banquito de madera. Me enseñó a coser remendando la ropa de mis hermanos menores. Me enseñó a limpiar, a lavar, a planchar, a atender a los hombres de la casa como si fueran reyes, aunque viviéramos en una casita humilde de 2 cuartos. La dignidad de una mujer se mide por su capacidad de servir a los demás sin esperar nada a cambio, me decía mientras tallaba las camisas de los hombres ricos del pueblo contra la piedra del lavadero. Una buena mujer se conoce por sus sacrificios, por lo que está dispuesta a dar sin recibir. Dios ve todo lo que hacemos por nuestra familia y en el cielo nos espera nuestra recompensa. Mientras más sufras en esta vida, más gloria tendrás en la otra. Recuerdo las tardes de mi infancia sentada en el patio de tierra, a la sombra del limonero que mi abuelo Aurelio había plantado antes de que yo naciera. Mi madre lavaba la ropa ajena en el gran lavadero de cemento que mi padre había construido con sus propias manos, mientras yo la observaba con esa mezcla de admiración y tristeza que los niños sienten cuando ven a sus padres trabajar hasta el agotamiento. Sus manos, enrojecidas por el jabón de barra y el agua fría que sacábamos del pozo cada mañana, nunca dejaban de moverse. Tallaba, enjuagaba, exprimía, tendía. Un ciclo interminable que se repetía día tras día, semana tras semana,
año tras año. Pasé años creyendo en las enseñanzas de mi madre como si fueran palabra de Dios. Trabajé hasta que mis huesos dolían y mis manos se agrietaban como la tierra seca en época de sequía. Sacrifiqué mis sueños de estudiar para ser maestra, de aprender a leer libros gruesos, de conocer el mundo más allá de los cerros que rodeaban mi pueblo. Todo lo dejé para ayudar a mantener a mis 5 hermanos menores, para que ellos pudieran ir a la escuela, mientras yo me quedaba en casa ayudando a mi madre con la ropa ajena y los bordados por encargo. Me borré a mí misma para que los demás brillaran, convencida de que esa era mi misión en la vida, mi propósito divino, el camino que Dios había trazado para mí desde antes de nacer. Y ahí estaba, a mis 67 años, siendo expulsada de mi propia habitación por una mujer que no había trabajado un solo día de su vida como yo había trabajado, que no conocía el peso de una cubeta de agua cargada desde el pozo, que no sabía lo que era tallar ropa ajena hasta que las manos sangraban. Me casé con Ernesto Villanueva Pérez cuando apenas tenía 19 años, y todavía creía que el amor verdadero existía, que los finales felices de las canciones y las películas podían hacerse realidad. Lo conocí en la fiesta del pueblo durante la celebración del santo patrono, San Miguel Arcángel, en septiembre del año 1976. El aire olía a cohetones, a flores de muerto anticipadas, a elotes asados con chile y limón que vendían las señoras en sus puestos improvisados alrededor de la plaza. La plaza principal estaba adornada con papel picado de todos los colores del arco iris, colgando de cables que cruzaban de un lado a otro como guirnaldas de fiesta. La banda del pueblo, con sus trompetas desafinadas y sus tambores entusiastas, tocaba cumbias y danzones bajo el kiosco iluminado con focos de colores que parpadeaban como estrellas caídas del cielo. Las parejas bailaban en el centro de la plaza mientras los niños corrían entre las piernas de los adultos y los vendedores pregonaban sus mercancías. Lleve sus algodones de azúcar, paletas de hielo de limón, churros calientitos recién hechos. Yo estaba sentada en una banca junto a mi prima Esperanza, viendo a la gente bailar con una mezcla de envidia y resignación. Mi madre me había dejado ir a la fiesta con la condición de que no bailara con ningún muchacho, que me comportara como señorita decente, que regresara antes de las 10 de la noche. Así que ahí estaba, con mi vestido azul de florecitas que mi madre había cosido para la ocasión, viendo cómo otras muchachas de mi edad daban vueltas en la pista mientras yo permanecía sentada como estatua de iglesia. Y entonces lo vi. Ernesto Villanueva Pérez, un joven carpintero de 23 años que trabajaba en el taller de Don Refugio, el carpintero más famoso del pueblo. Tenía manos grandes cubiertas de callos y pequeñas cicatrices de astillas rebeldes, con dedos largos y fuertes que se movían con la precisión de quien conoce íntimamente la madera. Su sonrisa era tímida, casi infantil, escondida detrás de un bigote negro apenas incipiente que le daba un aire de hombre, aunque sus ojos brillaban con la inocencia de un muchacho enamorado. Tenía los hombros anchos de quien carga tablones pesados todo el día, la espalda ligeramente encorvada de quien pasa horas inclinado sobre un banco de trabajo, las piernas firmes de quien está de pie desde el amanecer hasta el anochecer. Vestía una camisa blanca recién planchada, seguramente por su madre, y pantalones negros de vestir que se veían nuevos, probablemente comprados especialmente para la fiesta del pueblo. Me sacó a bailar 3 veces seguidas mientras la banda tocaba El Son de la Negra, y luego una cumbia de Rigo Tobar que estaba de moda en esos tiempos. La primera vez que me extendió la mano, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. La segunda vez, ya estaba completamente perdida en sus ojos oscuros como café recién molido. La tercera vez, supe con absoluta certeza que ese hombre iba a ser mi esposo, el padre de mis hijos, el compañero de toda mi vida. ¿Me permite este baile, señorita?, preguntó con las mejillas sonrojadas como 2 manzanas rojas, girando entre las manos un sombrero de palma que no sabía dónde poner. Su voz era grave pero suave, como el sonido de la madera cuando la lijas con cuidado. Y yo, que nunca había bailado con nadie que no fuera mi padre en las bodas de las primas, que había pasado toda la noche sentada viendo a otros divertirse,
que creía que ningún muchacho decente se iba a fijar en una muchacha pobre como yo, acepté sin pensarlo 2 veces, porque algo en sus ojos me hizo sentir segura, protegida, vista por primera vez en mi vida. Bailamos hasta que los músicos guardaron sus instrumentos agotados y la luna estaba alta en el cielo estrellado de Michoacán. El aire de la noche se había enfriado y yo temblaba un poco bajo mi vestido delgado. Ernesto se quitó su suéter de lana y me lo puso sobre los hombros sin decir nada, con una naturalidad que me hizo sentir que ya éramos pareja aunque apenas nos conocíamos. Me acompañó a mi casa caminando por las calles empedradas, manteniendo una distancia respetuosa de al menos 1 metro entre nosotros para que los vecinos no fueran a hablar mal de mí, pero lo suficientemente cerca para que yo pudiera oler el aroma de madera de pino que parecía emanar de su piel, mezclado con un poco de sudor honesto y jabón de lavanda. En la puerta de mi casa, bajo la luz amarillenta del único foco del portal que zumbaba con esa electricidad intermitente de los pueblos pobres, me preguntó si podía venir a visitarme el domingo siguiente. Su voz temblaba un poco, y pude ver que se le habían puesto rojas las orejas como les pasa a los hombres cuando están muy nerviosos. Con el permiso de sus padres, por supuesto, añadió rápidamente, quitándose el sombrero y apretándolo contra el pecho como si fuera un escudo que lo protegía de mi posible rechazo. Mis intenciones son serias, señorita Carmen. No soy de esos muchachos que andan nada más jugando. Quiero conocerla como Dios manda, con respeto, con formalidad. Si usted me lo permite, claro. Mi padre, don Aurelio Villanueva, era un hombre estricto que no aceptaba pretendientes fácilmente. Había corrido de la puerta a más de un muchacho atrevido que se había atrevido a rondar a sus hijas con silbidos y piropos callejeros. Decía que los hombres de hoy en día no sabían respetar, que solo querían una cosa y luego desaparecían dejando a las muchachas con la vergüenza y la panza crecida. Pero algo vio en Ernesto que lo convenció desde el primer momento. Quizás fue la manera en que le sostuvo la mirada cuando le pidió permiso para cortejarme, sin bajar los ojos ni tartamudear como hacían otros. Quizás fue el hecho de que Ernesto llegó vestido con su mejor ropa, recién bañado y peinado con brillantina, con un ramo de flores del campo que él mismo había cortado esa mañana caminando 3 kilómetros hasta el monte donde crecían las más bonitas. Quizás fue que traía una botella de mezcal como regalo para mi padre, comprada con el dinero de una semana de trabajo extra. Un hombre que trabaja con las manos es un hombre de bien, sentenció mi padre después de interrogar a Ernesto durante casi 2 horas sobre sus intenciones, su trabajo, su familia, sus planes para el futuro, cuánto ganaba, cuánto ahorraba, si tomaba alcohol, si jugaba a las cartas, si tenía otras novias. Puedes venir los domingos a las 5 de la tarde a visitar a mi hija, y más vale que te comportes como caballero cristiano, porque si me entero de alguna falta de respeto, te voy a correr a patadas hasta el otro lado del cerro. Ernesto asintió solemnemente, estrechó la mano de mi padre con firmeza, y cuando nuestras miradas se cruzaron por un instante antes de que se fuera, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Nos casamos 6 meses después en la iglesia del pueblo, un edificio colonial de paredes blancas y techo de tejas rojas que había sobrevivido terremotos, revoluciones y el paso implacable del tiempo. La ceremonia fue sencilla pero hermosa, iluminada por cientos de veladoras que las señoras devotas del pueblo habían donado para la ocasión. El olor a cera derretida se mezclaba con el incienso que el padre Martínez agitaba mientras recitaba las palabras sagradas del matrimonio. Mi vestido era prestado, heredado de mi prima Esperanza, que se había casado el año anterior y que era casi de mi misma talla, aunque un poco más alta. Lo ajustamos con alfileres y oraciones para que me quedara bien, y mi madre pasó 3 noches enteras bordando flores pequeñitas en el dobladillo para que pareciera diferente, para que nadie fuera a decir que me había casado con vestido usado. Las flores del ramo las cortamos del jardín de mi abuela Consuelo a las 5 de la mañana, cuando todavía estaban húmedas de rocío y sus pétalos brillaban como joyas bajo la luz rosada del amanecer. Eran margaritas blancas que simbolizaban la pureza, claveles rosados que representaban el amor
y unas rosas rojas que mi abuela había cultivado durante años con el mismo cariño con que nos había criado a todos sus nietos después de que su única hija, mi madre, había quedado huérfana de padre muy joven. No teníamos dinero para anillos de oro como los que usaban las parejas de las familias ricas del pueblo. Ernesto trabajó noches extras durante meses tratando de ahorrar, pero el dinero nunca alcanzaba porque siempre surgía algo, que la enfermedad de su madre, que el arreglo del techo de la casa, que los zapatos para sus hermanos menores. Así que tomó la decisión de tallar nuestros anillos él mismo, con sus propias manos, usando madera de cedro que había guardado de un encargo especial que le habían hecho en el taller. Trabajó durante semanas en secreto, escondiéndose en el taller después de que todos se habían ido, lijando y puliendo hasta que los anillos brillaban como si fueran de ámbar. En el interior de cada uno grabó nuestras iniciales entrelazadas, E y C, Ernesto y Carmen, unidos para siempre. «Algún día te compraré uno de oro con un diamante grande», me prometió mientras me ponía el anillo de madera en el dedo frente al altar, con la voz quebrada por la emoción. «Te lo juro por Dios y por mi madre que está en el cielo. Pero mientras tanto, este anillo lleva todo mi amor, todo mi corazón, todo lo que soy y todo lo que tengo». Usé ese anillo de madera durante 15 años, hasta que finalmente pudimos ahorrar lo suficiente para comprar unos de oro en una joyería de Morelia durante un viaje que hicimos para el cumpleaños de Rodrigo. Pero guardé el anillo de cedro en una cajita de terciopelo azul que mi abuela me había regalado cuando cumplí 15 años, y lo sacaba cada aniversario de bodas para recordar de dónde veníamos, cuánto habíamos luchado juntos, cuánto nos amábamos a pesar de todas las dificultades. Pero éramos felices en esos primeros años de casados. Dios mío, éramos tan inmensamente, completamente, absolutamente felices, que a veces me despertaba en la mitad de la noche solo para asegurarme de que no estaba soñando, de que Ernesto realmente estaba ahí a mi lado, respirando suavemente, con su brazo rodeando mi cintura, como si temiera que fuera a escaparme mientras dormíamos. Ernesto me miraba como si yo fuera la única mujer en el mundo, como si el sol naciera cada mañana solo para iluminar mi rostro. Me traía flores silvestres que encontraba camino al trabajo, ramitos humildes de margaritas y claveles del campo que para mí valían más que todas las rosas de las floristerías caras. Me cantaba canciones de José Alfredo Jiménez mientras yo cocinaba, con su voz desafinada pero llena de sentimiento, y me hacía bailar en la cocina entre las ollas humeantes y el olor a frijoles recién hechos. Me abrazaba por las noches, susurrándome al oído que era el hombre más afortunado del planeta, que no podía creer que una mujer tan buena, tan hermosa, tan trabajadora, hubiera aceptado casarse con un simple carpintero como él. «Te amo más que a mi vida», me decía cada noche antes de dormir, y cada noche yo le creía porque podía ver la verdad brillando en sus ojos. Cada mañana me despertaba con un beso en la frente y un «buenos días, mi vida, mi cielo, mi todo», que me llenaba el corazón hasta hacerlo rebosar de alegría. Preparaba el café mientras él se vestía para ir al taller y nos sentábamos juntos en el pequeño balcón de nuestro cuarto, rentado a ver amanecer sobre los techos de lámina del barrio. El cielo se pintaba de rosa y naranja mientras el gallo del vecino cantaba su rutina mañanera, y nosotros nos tomábamos de las manos en silencio, sin necesidad de palabras, simplemente disfrutando el milagro de estar vivos, de estar juntos, de tenernos el uno al otro. Eran momentos simples, sin lujos ni extravagancias, sin viajes a lugares exóticos ni regalos caros, pero estaban llenos de una paz que ningún dinero del mundo puede comprar, de una felicidad que no depende de las cosas materiales, sino del amor verdadero que se construye día a día con pequeños gestos, con sacrificios compartidos, con sueños tejidos entre dos. No teníamos mucho dinero en esos primeros años de casados. Vivíamos en un cuarto rentado en la casa de doña Elvira, una viuda que alquilaba habitaciones a parejas jóvenes para complementar su pensión. El cuarto era pequeño, apenas cabía una cama matrimonial, un ropero desvencijado
y una mesita donde yo ponía una veladora a la Virgen de Guadalupe. El baño era compartido con otras 3 familias, y la cocina era un espacio común donde las mujeres nos turnábamos para preparar los alimentos. Pero teníamos sueños grandes, luminosos, que nos mantenían despiertos hasta tarde, haciendo planes y cuentas en un cuaderno rayado. El más grande de todos era construir nuestra propia casa, un hogar propio donde no tuviéramos que pagar renta a nadie, donde no tuviéramos que compartir el baño con extraños, donde pudiéramos criar a los hijos que esperábamos tener sin que doña Elvira nos mirara feo cada vez que el bebé lloraba en la madrugada. «Imagínate, mi amor», me decía Ernesto mientras dibujaba planos en servilletas de papel con un lápiz mordisqueado. «Una casita con jardín grande donde puedas tener tus rosales como los que tenía tu abuela. Una cocina amplia donde puedas cocinar tus guisados sin tener que esperar turno. Un cuarto para cada niño que tengamos, con ventanas grandes para que entre el sol. Y un taller en el fondo de la propiedad donde yo pueda trabajar por mi cuenta sin tener que darle la mitad de mis ganancias al viejo Domínguez». Sus ojos brillaban cuando hablaba de esa casa imaginaria, y yo me dejaba llevar por sus palabras como si ya pudiera ver los muros levantándose, el techo cubriéndonos, el jardín floreciendo. En esos momentos, la pobreza del cuarto rentado desaparecía y éramos millonarios de esperanza. Durante 5 años, ahorramos cada centavo que podíamos, privándonos de todo lo que no fuera estrictamente necesario para sobrevivir. No íbamos al cine aunque se murieran de ganas de ver las películas de Pedro Infante que pasaban en el único cine del pueblo. No comprábamos ropa nueva, aunque la que teníamos estuviera remendada en varios lugares. No salíamos a comer a fondas, aunque a veces el olor de las carnitas de doña Petra nos hacía agua la boca. Cada peso que ahorrábamos iba a la lata de galletas que escondíamos debajo de la cama, nuestra alcancía secreta que representaba todos nuestros sueños. Ernesto trabajaba horas extras en el taller de carpintería del viejo Domínguez, haciendo muebles por encargo hasta altas horas de la noche, mientras yo le llevaba café caliente y pan dulce para que no se durmiera sobre la madera. A veces lo encontraba con la cabeza apoyada en un tablón, roncando suavemente, las manos todavía aferradas al cepillo de carpintero, con virutas de madera enredadas en el pelo. En esos momentos me daba tanta ternura que tenía que contenerme para no llorar de amor y de preocupación por su salud. Yo hacía mi parte también, trabajando sin descanso para contribuir a nuestro fondo de ahorro. Cosía vestidos para las mujeres del barrio, cobrando precios más bajos que las costureras profesionales de la ciudad, pero trabajando con el doble de cuidado para que mis clientas quedaran satisfechas y me recomendaran con sus amigas. A veces pasaba noches enteras frente a la máquina de coser Singer que había heredado de mi madre, pedaleando hasta que las piernas me dolían, terminando vestidos de quinceañera o trajes de primera comunión que debían estar listos para el domingo. Vendía tamales los fines de semana, levantándome a las 3 de la mañana cada sábado para preparar la masa, el relleno, las hojas de maíz. Mis tamales de rajas con queso se hicieron famosos en el barrio, y las señoras hacían fila frente a mi puerta desde las 7 de la mañana para comprarlos calientitos, recién salidos de la olla humeante. El olor a masa de maíz y chile verde llenaba toda la casa de doña Elvira, y aunque ella se quejaba del humo, no podía negar que siempre le guardaba media docena sin cobrarle. También hacía limpieza en casas de familias acomodadas de la ciudad, tomando el camión a las 6 de la mañana para llegar a tiempo a fregar pisos de mármol, sacudir muebles de caoba, lavar ropa fina que costaba más que todo mi guardarropa junto. Era trabajo duro que me dejaba los músculos adoloridos y las manos agrietadas, pero cada peso que ganaba era un ladrillo más para nuestra casa imaginaria. Finalmente, después de 5 años de sacrificios y ahorros, logramos juntar el dinero suficiente para el enganche de un terreno pequeño en las afueras de la ciudad, en una colonia nueva que apenas estaba empezando a poblarse y que todavía no tenía ni calles pavimentadas, ni drenaje, ni alumbrado público. No era el mejor terreno de la zona, ni el más grande, ni el mejor ubicado, pero era nuestro. Por primera vez en nuestras vidas, teníamos algo que era completamente, absolutamente,
legalmente nuestro. No era mucho, apenas 200 metros cuadrados de tierra seca y polvorienta, cubierta de maleza crecida y piedras que había que quitar a mano antes de poder construir cualquier cosa. Estaba en una esquina de la colonia, junto a un arroyo seco que solo llevaba agua durante la temporada de lluvias, con vista a un cerro pelón donde las cabras de don Pancho pastaban libremente. Los vecinos más cercanos vivían a 2 cuadras de distancia, en casas de lámina y cartón que parecían a punto de caerse con el primer viento fuerte. Pero cuando pisé ese terreno por primera vez, cuando sentí la tierra seca crujir bajo mis zapatos gastados, cuando miré a mi alrededor y supe que todo lo que veía era mío, nuestro, de Ernesto y mío, lloré como no había llorado desde el día de mi boda. Lloré de felicidad, de alivio, de gratitud infinita por haber llegado hasta ahí después de tanto sacrificio. Ernesto me abrazó fuerte mientras yo sollozaba contra su pecho, y pude sentir que él también lloraba, aunque trataba de disimularlo. «Lo logramos, mi amor», me susurró al oído. «Lo logramos juntos, y esto es solo el principio. Vas a ver cómo vamos a construir aquí la casa más bonita de toda la colonia». La construcción de la casa tomó 3 años más. 3 años de trabajo agotador que casi nos mata de cansancio, pero que también nos unió más que nunca como pareja, como equipo, como familia. Ernesto aprendió a hacer de todo viendo videos en la televisión del compadre que tenía antena, leyendo libros viejos de construcción que encontraba en los puestos de libros usados del mercado, preguntando a los albañiles experimentados que encontraba en las obras del centro. Aprendió a ser albañil, mezclando cemento con la proporción exacta de arena y agua hasta lograr la consistencia perfecta. Aprendió a ser electricista, estudiando los diagramas de cableado hasta entender cómo funcionaban los circuitos, cómo evitar cortocircuitos, cómo instalar apagadores y contactos sin electrocutarse. Aprendió a ser plomero, conectando tuberías de cobre y PVC hasta lograr que el agua corriera sin fugas por toda la casa. Aprendió a ser herrero, soldando las ventanas y las puertas con una soldadora prestada que le quemó las manos más de una vez. Yo le ayudaba en todo lo que podía, aunque no sabía nada de construcción. Mezclaba el cemento en una cubeta grande de plástico, mientras él cargaba los bultos de arena y grava desde la camioneta prestada del compadre Refugio, que nos la prestaba los fines de semana a cambio de que Ernesto le hiciera unos muebles para su cocina. Mis brazos dolían de tanto revolver la mezcla pesada, y las ampollas en mis manos se convertían en callos que nunca desaparecieron del todo. Cargaba ladrillos rojos de la pila que habíamos comprado a crédito hasta donde Ernesto los necesitaba para levantar las paredes, uno por uno, cientos de ladrillos que iban formando los muros de nuestro sueño hecho realidad. A veces contaba los ladrillos mientras los cargaba. 1 para la sala donde recibiríamos a las visitas, 2 para el comedor donde comeríamos juntos como familia, 3 para la cocina donde yo prepararía mis guisados, 4 para el cuarto de nuestros hijos que todavía no nacían, pero que ya amábamos. Pintaba las paredes con una brocha vieja que encontramos en la basura de una obra vecina, cubriendo las imperfecciones del cemento con capas y capas de pintura blanca que comprábamos en la ferretería de don Porfirio a crédito, pagando poco a poco cada semana hasta saldar la deuda. Mis brazos se cansaban de tanto subir y bajar la brocha, y la pintura me salpicaba el pelo y la cara hasta que parecía un fantasma blanco que asustaba a los niños del vecindario. Nuestros vecinos nos ayudaban también, porque así era la cultura de la colonia en esos tiempos, cuando la gente todavía se conocía, se saludaba, se echaba la mano sin esperar nada a cambio. Don Genaro, un albañil jubilado que vivía en el terreno de al lado, en una casita de lámina de cartón que se calentaba como horno en verano, nos prestaba sus herramientas cada vez que las necesitábamos. Palas, picos, niveles, plomadas que colgaban de hilos para asegurar que las paredes quedaran derechas. Doña Lupita, la esposa de don Genaro, me traía comida cuando veía que estábamos demasiado ocupados y agotados para cocinar. Platos generosos de frijoles con arroz y tortillas recién hechas a mano que devorábamos sentados en las piedras del terreno, con el polvo del cemento todavía cubriéndonos la ropa y el hambre de quien ha trabajado desde el amanecer.
A veces también nos traía agua de Jamaica fresca en una jarra de barro, y esa agua dulce y fría nos sabía a gloria después de horas bajo el sol inclemente. El compadre Juvencio, que tenía una camioneta destartalada pero funcional, nos ayudaba a transportar los materiales desde las tiendas de construcción hasta nuestro terreno, cobrando solo la gasolina y alguna cerveza que tomábamos juntos al final de la jornada mientras veíamos el progreso de la obra y soñábamos con el día en que estaría terminada. Recuerdo el día que pusimos la última teja del techo como si hubiera sido ayer, aunque han pasado más de 30 años desde entonces. Era un sábado de agosto, uno de esos días en que el sol pegaba tan fuerte que sentías que te derretías como vela de iglesia, con el calor subiendo desde el suelo en ondas visibles que distorsionaban el aire. Estaba embarazada de 8 meses, con la panza enorme y redonda como sandía de temporada, los pies hinchados como 2 tamales, la espalda adolorida de cargar el peso extra de la criatura que crecía dentro de mí. Ernesto me había prohibido subir al techo. Me había hecho prometer que me quedaría abajo viéndolo trabajar, que no hiciera ningún esfuerzo que pudiera poner en riesgo al bebé. Pero cuando lo vi colocar la última teja, cuando supe que nuestro hogar estaba finalmente completo, no pude resistir la necesidad de verlo con mis propios ojos desde arriba, de contemplar lo que habíamos construido juntos desde la perspectiva del cielo. Subí la escalera de madera que Ernesto había fabricado especialmente para la obra, agarrándome fuerte con ambas manos mientras mi enorme panza dificultaba cada movimiento. Ernesto me vio subir y casi se cae del susto. Bajó corriendo a mi encuentro y me sostuvo de la cintura con una fuerza que revelaba su terror de que fuera a caerme, de que algo malo le pasara a su esposa y a su hijo todavía no nacido. «¿Estás loca, mujer? Bájate de ahí inmediatamente. Si te caes, me muero», gritaba mientras me ayudaba a subir los últimos escalones, regañándome y protegiéndome al mismo tiempo con esa mezcla de enojo y amor que solo los esposos que verdaderamente se aman pueden sentir. Pero cuando llegamos arriba, cuando vi nuestro hogar desde el techo, con sus paredes blancas recién pintadas, brillando bajo el sol, con sus ventanas de herrería negra que Ernesto había soldado con tanto cuidado, con su jardín de tierra todavía sin plantar, pero lleno de posibilidades, lloré como una niña. Lloré de felicidad, de agotamiento, de orgullo, de amor infinito por ese hombre que había trabajado hasta sangrar para darnos un techo propio. Ernesto me abrazó ahí arriba, en el techo de nuestra casa, mientras el sol del atardecer nos bañaba con su luz dorada, y los vecinos de abajo aplaudían y gritaban felicitaciones. Don Genaro había sacado su trompeta vieja y tocaba una diana desafinada, pero llena de cariño. Doña Lupita tenía lágrimas en los ojos. El compadre Juvencio abrió unas cervezas y las levantó en brindis hacia nosotros. «Lo logramos, mi amor», me dijo Ernesto aquella noche, ya abajo, acostados en el colchón que habíamos puesto directamente en el suelo de nuestra nueva casa, porque todavía no teníamos cama ni ningún otro mueble. Las paredes olían a pintura fresca y a cemento nuevo, y por las ventanas sin cortinas entraba la luz de la luna llena que iluminaba nuestro cuarto vacío, pero lleno de amor. «Esta casa es nuestra, completamente nuestra», continuó mientras acariciaba mi panza, donde nuestro hijo se movía como si también quisiera celebrar. «Aquí van a crecer nuestros hijos. Aquí vamos a envejecer juntos. Aquí vamos a ser felices por el resto de nuestras vidas. Te lo prometo, Carmen. Te prometo que nunca te va a faltar nada mientras yo tenga fuerzas para trabajar». Le creí. Le creí con todo mi corazón, y durante muchos años cumplió su promesa. Rodrigo nació 3 semanas después, en el hospital del Seguro Social de la ciudad, con un llanto potente y furioso que llenó toda la sala de partos y que las enfermeras dijeron que era señal de pulmones fuertes y buena salud. Fue un parto difícil que duró casi 20 horas, y hubo momentos en que el doctor temió que tendría que hacerme cesárea, porque el bebé venía atravesado y no quería acomodarse. Pero finalmente, después de una noche entera de contracciones y pujos, de gritos y rezos, de Ernesto afuera en el pasillo, caminando de un lado a otro como león enjaulado, mientras rezaba todos los Padres Nuestros y Aves Marías que se sabía,
Finalmente Rodrigo decidió nacer. Salió morado y arrugado como una pasa gigante, cubierto de una sustancia blanquecina que el doctor llamó vernix, llorando con toda la fuerza de sus pequeños pulmones nuevos. Era un bebé hermoso, a pesar de su aspecto arrugado, con los ojos oscuros como café negro de su padre, con mi nariz respingada que mi madre siempre decía que había heredado de mi abuela Tarasca, con deditos perfectos que se aferraban al aire como buscando algo que agarrar. Pesó 3,5 kilos, midió 52 centímetros y fue declarado perfectamente sano por el pediatra que lo examinó de pies a cabeza. Cuando lo puse en brazos de Ernesto por primera vez, vi cómo las lágrimas corrían sin control por las mejillas de ese hombre fuerte que jamás lloraba. Ni siquiera cuando se había martillado el dedo con tanta fuerza que la uña se le puso negra y se le cayó semanas después. Ni siquiera cuando su propia madre había muerto de cáncer 3 años antes de nuestra boda, y él había tenido que organizar el funeral solo porque sus hermanos vivían lejos y no llegaron a tiempo. Ernesto sostenía a Rodrigo como si fuera el objeto más frágil y valioso del universo, con miedo de apretarlo demasiado fuerte, con terror de dejarlo caer, con una expresión de asombro absoluto, como si no pudiera creer que ese pequeño ser humano había salido de nosotros, que era nuestro, que era real. «Te prometo, hijo», le dijo al bebé con voz temblorosa que se le quebraba en cada palabra, «que nunca te va a faltar nada mientras yo viva. Tu mamá y yo vamos a trabajar día y noche si es necesario. Vamos a darlo todo por ti. Vas a tener todo lo que nosotros no tuvimos. Vas a ir a la escuela, vas a ser alguien en la vida, vas a tener una vida mejor que la nuestra. Te lo juro por Dios y por mi madre, que está en el cielo». Y vaya que cumplimos esa promesa. Quizás demasiado bien, como descubriría muchos años después, cuando ya era demasiado tarde para corregir los errores que cometimos por amor. Los años pasaron como agua entre los dedos, rápidos e implacables como el río que crece en temporada de lluvias. De pronto el bebé arrugado que lloraba en mis brazos ya estaba dando sus primeros pasos tambaleantes por el jardín que habíamos plantado con rosales y bugambilias. Luego ya estaba entrando al kinder con su uniforme azul y su mochila de Buzz Lightyear, que le habíamos comprado aunque costó un ojo de la cara. Luego ya estaba en la primaria, aprendiendo a leer y escribir, trayendo a casa diplomas y reconocimientos que colgábamos orgullosos en la pared del comedor. Rodrigo creció siendo el centro absoluto de nuestro universo, el sol alrededor del cual giraban todos nuestros pensamientos, todas nuestras decisiones, todas nuestras esperanzas y sueños. No teníamos más hijos porque después de su nacimiento tuve complicaciones que me dejaron incapaz de embarazarme de nuevo. Así que todo nuestro amor, toda nuestra energía, todos nuestros recursos se concentraron en ese único hijo que Dios nos había mandado. Le compramos la bicicleta más cara de la tienda cuando cumplió 6 años. Una bicicleta roja con llantas gruesas y un manubrio que brillaba como si fuera de plata. Tuvimos que endeudarnos con el compadre Juvencio para pagarla porque no teníamos el dinero junto, pero la cara de felicidad de Rodrigo cuando la vio valió cada peso de esa deuda que tardamos 6 meses en liquidar. Le pagamos clases de inglés en una academia del centro donde los maestros eran gringos de verdad que habían venido a México a enseñar su idioma. Le pagamos clases de karate donde llegó a cinturón verde antes de aburrirse y dejarlo. Le pagamos clases de natación en el balneario municipal donde aprendió todos los estilos aunque nunca le gustó competir. Cuando mostró aptitud para las matemáticas, sacando 10 en todos los exámenes mientras sus compañeros apenas pasaban con 6, contratamos un tutor privado que venía a la casa 3 veces por semana a darle clases avanzadas. El tutor era un estudiante de ingeniería que cobraba 100 pesos la hora, una fortuna para nosotros, pero estábamos convencidos de que la educación era la mejor inversión que podíamos hacer en el futuro de nuestro hijo. Cada peso que entraba a la casa, después de pagar las cuentas básicas de luz, agua, gas y comida, se invertía en el futuro de Rodrigo. Ernesto trabajaba horas extras en el taller, tomaba encargos adicionales que lo mantenían ocupado hasta la medianoche, todo para poder pagarle a su hijo las oportunidades que él nunca tuvo.
Yo seguía cosiendo vestidos, vendiendo tamales los fines de semana, haciendo limpieza en casas ajenas cuando encontraba trabajo, todo para que Rodrigo pudiera concentrarse en sus estudios sin tener que preocuparse por el dinero. ¿No crees que lo estamos malcriando?, me preguntó Ernesto una noche después de que Rodrigo había hecho un berrinche tremendo porque queríamos que compartiera sus juguetes con los primos que habían venido de visita. Se había encerrado en su cuarto gritando que eran sus juguetes y que nadie tenía derecho a tocarlos, que nosotros éramos los peores padres del mundo por obligarlo a compartir. Ernesto estaba preocupado. Había notado que Rodrigo se ponía cada vez más demandante, más egoísta, más convencido de que merecía todo lo que pedía simplemente por pedirlo. Pero yo no quise escuchar sus preocupaciones. Estaba demasiado ciega de amor maternal, demasiado orgullosa de poder darle a mi hijo lo que yo nunca tuve, demasiado convencida de que estábamos haciendo lo correcto. «Es nuestro único hijo», respondí mientras lavaba los platos de la cena, sin voltear a verlo. «Merece todo lo que podamos darle. Nosotros sufrimos tanto de niños, nos faltó tanto, pasamos tantas carencias. ¿No es natural que queramos algo mejor para él? Además, todavía es un niño. Ya madurará cuando crezca». Ernesto no dijo nada más esa noche, pero pude ver en sus ojos que no estaba convencido. Con los años entendí que él veía lo que yo me negaba a ver, que estábamos creando un monstruo de egoísmo y entitlement, un joven que creía que el mundo le debía todo simplemente por existir. Pero para cuando quise abrir los ojos, ya era demasiado tarde. Rodrigo terminó la preparatoria con buenas calificaciones, aunque no las mejores de su generación, como habíamos esperado. Entró a la universidad pública a estudiar contaduría, una carrera práctica que le garantizaría un buen trabajo según decían todos los orientadores vocacionales de la época. Nosotros pagamos cada semestre religiosamente, sacando de donde no teníamos para cubrir las inscripciones, los libros caros de texto, las copias, los materiales, los uniformes de las prácticas. Cuando se graduó, después de 5 años de carrera, porque reprobó algunas materias y tuvo que recursarlas, le organizamos una fiesta que no podíamos costear de ninguna manera racional. Rentamos un salón de eventos que nos costó la mitad de nuestros ahorros. Contratamos un mariachi de 10 elementos que tocó durante 3 horas. Encargamos un pastel de 3 pisos decorado con fondant y figuras de azúcar que representaban libros de contabilidad y calculadoras. Invitamos a 100 personas, familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo de Ernesto, clientas de mis vestidos, todos los que habían formado parte de nuestra vida durante los 23 años que Rodrigo había tardado en llegar a ese momento. «Nuestro hijo, el contador», decía Ernesto, a quien quisiera escucharlo, con el pecho inflado de orgullo y los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Nuestro hijo, el licenciado», añadía yo, sin saber que ese título profesional nos había costado más que la casa misma y que nunca veríamos un centavo de retorno por esa inversión. Poco después de graduarse, Rodrigo consiguió trabajo en una empresa grande de la ciudad, un corporativo con oficinas en un edificio de cristal donde había que usar gafete para entrar y donde las secretarias servían café en tazas de porcelana. Era un puesto de contador junior, con un sueldo decente para un recién egresado, lo suficiente para vivir cómodamente si uno sabía administrarse. Pero Rodrigo nunca aprendió a administrarse porque nosotros nunca le enseñamos. Ganaba buen dinero según él, pero nunca ahorró un solo centavo de su sueldo. Se compraba ropa de marca en las tiendas más caras del centro comercial, camisas que costaban lo que yo ganaba en una semana de coser vestidos. Salía con amigos a restaurantes caros, donde una cena costaba lo que Ernesto ganaba en 3 días de carpintería. Viajaba cada vez que tenía vacaciones a playas lujosas, donde se hospedaba en hoteles de 5 estrellas, mandándonos fotos desde albercas infinitas y playas de arena blanca, mientras nosotros seguíamos trabajando para poder pagar la luz de la casa. Compraba gadgets electrónicos que no necesitaba, relojes que no usaba, tenis de colección que guardaba en cajas sin abrir como si fueran obras de arte. Y cuando se le acababa el dinero antes de quincena, ¿a quién recurría? A nosotros, por supuesto.
a sus padres viejos, que todavía trabajaban de sol a sol para poder sobrevivir con dignidad. «Es solo un préstamo, papá», decía cada vez que llegaba a la casa con cara compungida y la mano extendida. «Es que tuve unos gastos inesperados y no me alcanzó. Te lo pago sin falta la próxima quincena, te lo juro. ¿Verdad que me vas a ayudar? Siempre me ayudas. Eres el mejor papá del mundo». Y Ernesto, incapaz de negarle nada a ese hijo por el que había trabajado toda su vida, sacaba su cartera gastada y le daba lo que pidiera, aunque eso significara que nosotros tuviéramos que comer frijoles toda la semana o posponer el pago de alguna cuenta. Nunca pagó nada, ni un solo centavo de todos los préstamos que le dimos durante años. Y nosotros nunca le exigimos que lo hiciera porque teníamos miedo de que se enojara, de que dejara de venir a visitarnos, de que nos acusara de ser padres interesados que solo querían su dinero. Qué ciegos estábamos, qué incapaces de ver lo que habíamos creado con tanto amor mal dirigido. Ernesto murió de un infarto fulminante hace 8 años, cuando Rodrigo tenía 29 años y yo 61. Fue un martes ordinario de octubre, uno de esos días otoñales donde el cielo está gris y el viento sopla con olor a tierra mojada. Estaba trabajando en el jardín, podando el rosal rojo que me había regalado en nuestro 10º aniversario de bodas, cuando de pronto se llevó la mano al pecho con una expresión de sorpresa y dolor que nunca olvidaré. Lo vi desde la ventana de la cocina donde estaba preparando la comida. Vi cómo dejaba caer las tijeras de podar, cómo se agarraba el pecho con ambas manos, cómo su rostro se ponía pálido como papel y luego gris como ceniza, cómo sus rodillas cedían y su cuerpo caía al suelo entre los rosales que tanto había cuidado durante años. Corrí hacia él gritando su nombre, tropezando con mis propios pies en mi desesperación por llegar a su lado. Lo encontré tirado en la tierra húmeda del jardín, con los ojos cerrados y la boca abierta buscando un aire que ya no podía entrar a sus pulmones. Las espinas de los rosales le habían rasguñado la cara en la caída, y pequeñas gotas de sangre brotaban de los cortes, mezclándose con el sudor frío que le cubría la frente. «Ernesto, Ernesto, mi amor, despierta», grité mientras lo sacudía, mientras le golpeaba el pecho tratando de recordar las clases de primeros auxilios que había visto alguna vez en la televisión, mientras las lágrimas me cegaban y el pánico me paralizaba el cerebro. «No me dejes, no te vayas. Ernesto, por favor». Los vecinos escucharon mis gritos y vinieron corriendo. Don Genaro llamó a la ambulancia desde su celular, mientras doña Lupita trataba de calmarme. El compadre Juvencio intentó hacerle RCP a Ernesto, presionando su pecho con las manos mientras contaba en voz alta cómo había visto hacer en las películas. Pero para cuando llegó la ambulancia, 15 minutos después, que parecieron 15 horas, ya era demasiado tarde. El paramédico que bajó de la ambulancia, un joven con cara de no haber dormido en días, me miró con esos ojos cansados que ya habían visto demasiada muerte y negó con la cabeza antes de decir las palabras que destruyeron mi mundo. «Lo siento mucho, señora. No hay nada que podamos hacer. Su esposo ya no tiene signos vitales. Aparentemente fue un infarto masivo. La muerte fue casi instantánea». Mi mundo se derrumbó en ese instante como un edificio al que le quitan los cimientos. El hombre con quien había compartido 33 años de mi vida, mi compañero de luchas y sueños, mi mejor amigo, mi confidente, mi amor eterno, se había ido en un instante, sin despedirse, sin darme un último beso, sin permitirme decirle una última vez cuánto lo amaba, cuánto lo necesitaba, cuánto me iba a hacer falta cada día del resto de mi vida. Durante meses me negué a dormir en nuestra habitación porque su ausencia me resultaba insoportable. Cada vez que entraba al cuarto, esperaba verlo ahí sentado en la cama, leyendo el periódico como hacía cada noche antes de dormir. Cada vez que despertaba en la madrugada, extendía el brazo buscando su cuerpo cálido junto al mío y encontraba solo sábanas frías y vacías. Su almohada todavía olía a él, a ese aroma de madera y jabón de sábila que siempre lo caracterizó, y yo la abrazaba llorando como si abrazándola pudiera traerlo de vuelta. Rodrigo estuvo conmigo durante el funeral,
ayudándome con los trámites que yo era incapaz de hacer en mi estado de shock y devastación. Estuvo conmigo durante las semanas siguientes, viniendo a la casa cada tarde después del trabajo para hacerme compañía, para asegurarse de que comiera algo, para abrazarme cuando las lágrimas no paraban de salir. Pero pronto, demasiado pronto, regresó a su vida normal. «Tengo que trabajar, mamá», me dijo un día mientras se ponía el saco para irse. «No puedo seguir faltando tanto o me van a correr. Pero te llamo todos los días, te lo prometo. Y vengo a verte los domingos. ¿Está bien? Vas a estar bien, mamá. Eres una mujer fuerte. Papá no querría verte así». Las llamadas diarias prometidas se convirtieron en llamadas semanales que duraban 5 minutos y consistían mayormente en «¿Cómo estás, mamá? Bien, qué bueno. Yo estoy ocupadísimo con el trabajo. Te llamo después, ¿va?» Luego se convirtieron en llamadas quincenales, luego en llamadas mensuales que a veces olvidaba hacer y yo tenía que ser quien llamara. Las visitas dominicales se espaciaron también. Primero venía cada domingo religiosamente. Luego empezó a faltar uno que otro por compromisos de trabajo o cosas que hacer. Luego ya solo venía cada 2 semanas, luego una vez al mes, luego solo en fechas especiales como mi cumpleaños o el Día de las Madres, y a veces ni eso porque le había surgido algo de último momento. Mi hijo, mi único hijo, mi razón de seguir adelante después de perder a Ernesto, se iba alejando de mí como un barco que zarpa hacia el horizonte y no voltea atrás. Y yo me quedaba sola en esta casa llena de recuerdos, viendo cómo las telarañas se acumulaban en las esquinas, porque ya no tenía fuerzas ni ganas de limpiar, viendo cómo el jardín se secaba porque ya no tenía a Ernesto para podarlo, viendo cómo mi vida se marchitaba como las flores que nadie regaba. Fue entonces, en medio de mi soledad y mi luto, cuando Rodrigo conoció a Valeria. Ella apareció en su vida como aparecen las plagas. De repente, sin invitación, devastándolo todo a su paso sin que nadie pudiera detenerla. Era secretaria ejecutiva en la empresa donde Rodrigo trabajaba, el tipo de mujer que sabe exactamente lo que quiere y cómo conseguirlo sin importar a quién tenga que pisar en el camino. 10 años menor que mi hijo, con un cuerpo trabajado en gimnasios caros y una cara maquillada con productos que costaban más que mi despensa mensual. Cabello teñido de un rubio artificial que se veía tieso y falso bajo la luz del sol. Uñas postizas tan largas que me pregunté cómo podía teclear en una computadora sin romperlas. Ropa de marca que exhibía con orgullo, aunque probablemente la había comprado a meses sin intereses, porque su sueldo de secretaria no alcanzaba para tanto lujo. «Mamá, quiero presentarte a alguien muy especial», me dijo Rodrigo por teléfono una tarde, con una voz que sonaba diferente, eufórica, casi maníaca. «Se llama Valeria y es la mujer de mi vida. Estoy seguro, mamá. Nunca había sentido esto por nadie. Es perfecta. Vas a ver cuando la conozcas. Vas a amarla tanto como yo la amo». Cuando la conocí, 2 semanas después, en una cena que organicé en mi casa con mucho esfuerzo para causar buena impresión, sentí un escalofrío recorrerme la espalda desde el cuello hasta el coxis. No era nada específico que pudiera señalar con el dedo, nada tangible que pudiera explicar con palabras. Era más bien una sensación, un instinto animal tan antiguo como la humanidad misma, que me gritaba desde lo más profundo de mis entrañas que tuviera cuidado, que esa mujer no era lo que parecía, que había peligro detrás de esa sonrisa perfecta. Valeria me saludó con un beso frío y seco en la mejilla, apenas rozándome la piel con sus labios pintados de rojo oscuro, sin ninguna calidez humana en el gesto. Su sonrisa no le llegaba a los ojos, que me recorrieron de arriba a abajo con una expresión que parecía evaluar, catalogar, calcular cuánto valía esta casa, cuántos muebles había, qué podría sacar de esta vieja que tenía enfrente. «Mucho gusto, señora Carmen», dijo con una voz que sonaba ensayada, como si hubiera practicado la frase frente al espejo. «Rodrigo me ha hablado tanto de usted. Me dijo que es usted una mujer muy trabajadora, muy sacrificada. Qué bonita su casita, muy acogedora». La manera en que dijo casita
y acogedora, con un pequeño énfasis despectivo que Rodrigo no pareció notar, pero que yo capté perfectamente, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que esta mujer pensaba de mi hogar, de mi vida, de mí. Pero me dije que eran celos de madre. Esos celos irracionales que todas las mamás sienten cuando aparece otra mujer en la vida de su hijo, cuando tienen que compartir ese amor exclusivo con una extraña que de pronto se vuelve más importante que ellas. Me dije que estaba siendo injusta, que debía darle una oportunidad, que si Rodrigo la amaba tanto, algo bueno debía tener. Qué equivocada estaba. La boda fue 6 meses después de esa primera cena, organizada con una prisa sospechosa que nunca entendí. Valeria quería una ceremonia grande, ostentosa, digna de una revista de sociales. Quería un jardín de eventos exclusivo con 300 invitados, con flores importadas, con fotógrafo profesional, con video de dron, con orquesta en vivo, con pastel de 6 pisos y fuegos artificiales al final. Rodrigo, por supuesto, no tenía ni la mitad del dinero necesario para pagar semejante extravagancia. Había gastado todos sus ahorros en el anillo de compromiso que Valeria había escogido ella misma en una joyería del centro. Un solitario de diamante de un quilate montado en oro blanco que costó lo que yo ganaba en un año entero de coser vestidos. ¿Quién terminó pagando la boda entonces? Yo. La viuda que vivía de su pensión de viudez y de los trabajos de costura que todavía podía hacer con sus ojos cansados y sus manos artríticas. Yo, que había perdido a mi esposo hacía apenas 2 años y que todavía lloraba cada noche abrazando su almohada. Vacié la cuenta de ahorros que Ernesto y yo habíamos juntado durante décadas para nuestra vejez, para emergencias médicas, para cualquier imprevisto que pudiera surgir. Vendí las joyas de oro que Ernesto me había regalado a lo largo de los años. La cadena de nuestro 20º aniversario, los aretes de nuestro 25º, el anillo con mi piedra natal que me dio cuando cumplí 50 años. Todo lo convertí en efectivo para pagar la boda de ensueño de una mujer que me despreciaba y un hijo que ya no sabía cómo demostrar gratitud. No se preocupe, doña Carmen, me dijo Valeria cuando le entregué el cheque con el monto completo, sin siquiera un atisbo de vergüenza por estar aceptando el dinero de su futura suegra viuda. Algún día se lo vamos a devolver. Es un préstamo, no un regalo. Cuando Rodrigo consiga un mejor puesto y yo empiece mi negocio propio, le pagamos todo con intereses. Ya va a ver. Ese día nunca llegó. Nunca me devolvieron un solo peso. Nunca mencionaron siquiera la deuda. Y cuando yo trataba de sacar el tema delicadamente, Valeria cambiaba de conversación o Rodrigo me decía que no fuera intensa con el dinero, que arruinaba el ambiente familiar. Los primeros meses del matrimonio fueron razonablemente tranquilos, al menos en la superficie. Ellos vivían en un departamento rentado en una zona nice de la ciudad, un lugar que costaba 3 veces lo que hubieran pagado en una colonia normal, pero que Valeria insistió en rentar porque tenía que mantener las apariencias frente a sus amigas del trabajo. Yo los veía cada 2 o 3 semanas, cuando Rodrigo se acordaba de invitarme o cuando yo llamaba tantas veces que ya no podían seguir ignorándome. Las visitas eran breves e incómodas. Valeria siempre encontraba excusas para no quedarse mucho tiempo conmigo, que tenía dolor de cabeza, que había mucho tráfico para regresar, que tenía una cita en el salón de belleza, que le habían surgido cosas de último momento. Rodrigo la complacía en todo, absolutamente todo, convertido en una sombra patética de la mujer que ahora dirigía cada aspecto de su vida. Si ella decía que quería irse, él se levantaba de inmediato aunque estuviéramos a medio platillo. Si ella decía que no le gustaba alguna comida que yo había preparado especialmente para ellos, él dejaba de comerla aunque fuera su platillo favorito desde niño. Si ella me interrumpía mientras yo hablaba, él no decía nada, como si fuera perfectamente normal que su esposa le faltara al respeto a su madre. Todo cambió cuando decidieron mudarse a mi casa. Llegaron una noche sin avisar, con maletas y cajas apiladas en la cajuela del carro, con cara de que algo malo había pasado, pero sin querer explicar qué. Valeria tenía los ojos hinchados como si hubiera llorado, y Rodrigo estaba pálido y callado, evitando mi mirada como hacía siempre que tenía algo que confesar.
Es temporal, mamá, me dijo mientras descargaban sus cosas en el pasillo de mi casa. Solo hasta que consigamos algo mejor. Tuvimos unos problemas con el departamento, con el dueño. Ya sabes cómo son los caseros. Además, así no estarás sola. Valeria puede hacerte compañía durante el día mientras yo estoy en el trabajo. No me explicó cuáles habían sido los problemas con el casero, pero semanas después me enteré por boca de una vecina chismosa que los habían corrido por no pagar la renta durante 3 meses seguidos. Se habían gastado el dinero en quién sabe qué, probablemente en los caprichos de Valeria, y el dueño del departamento había perdido la paciencia y los había echado con una orden de desalojo. La idea de tener a mi hijo de regreso en casa me pareció maravillosa al principio. Mi Rodrigo, el niño que había criado con tanto amor, llenando de nuevo los pasillos con su voz, con su risa, con su presencia que yo extrañaba tanto desde que se había casado. Pensé que sería como en los viejos tiempos, cuando éramos solo él y yo contra el mundo, cuando todavía me miraba con adoración y me llamaba mami en lugar del frío madre que usaba ahora. No me di cuenta de que estaba abriendo la puerta de mi casa a mi propia destrucción. Los primeros cambios fueron sutiles, casi imperceptibles para alguien que no estuviera prestando atención. Un día llegué de hacer el mandado y encontré el sofá de la sala en una posición diferente, volteado hacia la ventana en lugar de hacia la televisión como había estado durante años. Es que así entra mejor la luz por las mañanas, explicó Valeria con esa sonrisa falsa que ya estaba aprendiendo a reconocer. Se ve mucho mejor, ¿no cree, doña Carmen? Más moderno. Esta sala estaba muy anticuada. No me preguntó si podía mover los muebles. No me avisó que iba a hacerlo. Simplemente lo hizo, como si esta fuera su casa y yo fuera una visita que tenía que aceptar sus decisiones sin cuestionar. Otro día cambió las cortinas de la cocina por unas que ella había comprado en Liverpool. Cortinas blancas con flores grises que no combinaban para nada con mis azulejos amarillos, pero que ella insistía que eran más elegantes que las mías. Esas cortinas viejas que tenía ya estaban muy feas, doña Carmen, dijo mientras las descolgaba sin siquiera pedirme permiso. Desteñidas, polvorientas. Estas nuevas le dan más vida a la cocina. Ya va a ver cómo le van a gustar cuando se acostumbre. Yo asentía y callaba, diciéndome que era mi casa pero que también era la de ellos ahora, que tenía que ser flexible, adaptable, buena suegra. No quería que mi hijo tuviera problemas en su matrimonio por culpa mía, por mis quejas, por mi resistencia a los cambios. No quería ser esa suegra odiosa de las telenovelas que arruina la vida de los jóvenes con sus intromisiones. Pero Valeria nunca se conformaba con pequeños cambios. Cada día encontraba algo nuevo que criticar, algo nuevo que cambiar, algo nuevo que me arrebataba de las manos como si fuera su derecho divino. Reorganizó mi cocina completa sin consultarme, un sábado que yo había salido a visitar a mi comadre Esperanza. Cuando regresé, no encontraba nada en su lugar. Las ollas estaban donde yo guardaba los platos donde guardaba las ollas, los cubiertos en un cajón diferente, las especias en otro estante, los trapos de cocina en otro lugar. Es más práctico así, me dijo cuando le pregunté por qué había movido todo sin avisarme. Usted tenía todo muy desordenado, doña Carmen. Así es más fácil encontrar las cosas. Ya va a ver que se va a acostumbrar. No me acostumbré. Durante semanas tropecé con mi propia cocina, abriendo cajones equivocados, buscando cosas que ya no estaban donde las había guardado durante 30 años. Pero no dije nada porque no quería causar problemas. Tiró a la basura mis plantas del balcón sin decirme nada, un lunes que yo estaba en el doctor haciéndome unos análisis de rutina. Mis plantas que había cultivado durante años, el helecho que me regaló mi madre antes de morir, la orquídea que Ernesto me trajo de un viaje a Oaxaca, los cactus que había juntado de diferentes mercados durante décadas. Atraían bichos, explicó encogiéndose de hombros cuando llegué y encontré el balcón vacío. Estaban llenas de mosquitos y hormigas. Además se veía muy desordenado todo ese montón de macetas viejas. Ahora está mucho más limpio, ¿no le parece? Lloré esa noche en mi cuarto, en silencio para que no me escucharan, abrazando la almohada de Ernesto, que todavía conservaba un poco de su olor.
Había perdido las plantas de mi madre, la orquídea de mi esposo, años de cuidados y cariño tirados a la basura como si fueran basura. Pero lo que más me dolió fue cuando donó la ropa de Ernesto. Yo todavía conservaba sus camisas en el closet de nuestra habitación, colgadas en los mismos ganchos donde él las dejaba cada noche antes de dormir. Todavía tenía sus pantalones doblados en los cajones, su suéter favorito guardado con bolitas de naftalina para que las polillas no lo arruinaran, sus zapatos alineados junto a la puerta como si fueran a salir a caminar en cualquier momento. Era mi manera de mantenerlo cerca, de seguir sintiendo su presencia en la casa que habíamos construido juntos. A veces, cuando la soledad se hacía insoportable, abría el closet y hundía mi cara en sus camisas, respirando el fantasma de su olor, llorando hasta que ya no me quedaban lágrimas. Un día llegué a casa y encontré el closet vacío, completamente vacío. No quedaba ni una camisa, ni un pantalón, ni un calcetín. Todo había desaparecido como si Ernesto nunca hubiera existido, como si 33 años de vida juntos pudieran borrarse de un plumazo. ¿Qué pasó con la ropa de mi esposo?, pregunté con la voz temblando, parada frente al closet vacío, como frente a una tumba recién cavada. Valeria apareció detrás de mí con una bolsa de plástico en la mano, lista para salir de compras. La doné, dijo con la misma naturalidad con que hubiera dicho que había tirado la basura, a una iglesia que hace colectas para gente pobre. Ocupaba mucho espacio, doña Carmen, y usted no la usaba para nada. Solo estaba ahí juntando polvo y polillas. Había que hacer espacio para nuestras cosas. Rodrigo y yo necesitamos más closet. Era lo único que me quedaba de él, dije con la voz rota, las lágrimas corriendo por mi cara sin que pudiera detenerlas. Su ropa, su olor, sus cosas. ¿Por qué hiciste eso sin preguntarme? ¿Por qué? «Ay, doña Carmen, no sea melodramática», respondió rodando los ojos con fastidio. Su esposo murió hace años. Ya es hora de superar eso, ¿no cree? Usted ya está grandecita para andar aferrada a trapos viejos como si fuera una niña. Además, esa ropa tenía polillas, yo la vi. Le hice un favor al donarla antes de que arruinaran toda su ropa a usted también. No tenía polillas. Yo la revisaba cada semana. La sacudía, la cepillaba, la perfumaba con el mismo jabón de sábila que Ernesto usaba para bañarse. Era mi ritual privado, mi manera de honrar su memoria, de mantenerlo vivo en mi corazón. Y ella lo sabía. Claro que lo sabía. Lo había hecho precisamente para lastimarme, para demostrarme quién mandaba ahora en esta casa, para dejarme claro que yo ya no tenía control sobre nada, ni siquiera sobre los recuerdos de mi propio marido. Luego vinieron los comentarios, pequeñas puñaladas verbales disfrazadas de observaciones inocentes, de preocupaciones amables, de consejos bien intencionados. Pero yo sabía reconocer el veneno aunque viniera endulzado con miel. «Ay, doña Carmen, ¿todavía usa esa bata? Mi abuelita tenía una igualita, que en paz descanse. Se la regalamos cuando cumplió 90 años, antes de que la internáramos en el asilo porque ya no podía cuidarse sola». «Doña Carmen, no es por nada, pero ese guisado le quedó un poco salado. Bueno, bastante salado en realidad. A Rodrigo le puede hacer daño comer tan salado, ya sabe, con lo del colesterol y la presión. Los doctores dicen que a su edad hay que cuidarse mucho del sodio». «Doña Carmen, ¿no cree que ya es hora de que se tiña esas canas? Se ve muy descuidada así, muy dejada. La gente va a pensar que no la cuidamos, que no tenemos dinero para llevarla al salón. Mis amigas preguntan que si usted está bien de salud porque se ve muy acabada. Doña Carmen, ese perfume que usa huele a abuelita, a iglesia vieja. Debería probar algo más moderno, más fresco. Yo puedo prestarle uno de los míos si quiere, aunque probablemente a usted le parezcan muy fuertes». «Doña Carmen, ¿ya tomó sus medicinas? A su edad hay que tener cuidado con la memoria, ¿verdad? No vaya a ser que se le olvide algo importante y luego tenga un accidente». Mi tía se cayó en el baño porque se le olvidó que había dejado el piso mojado. Se rompió la cadera y ya nunca volvió a caminar bien. Cada palabra era un golpe directo a mi autoestima. Cada comentario era una grieta más en la armadura que yo había construido a lo largo de 67 años de vida. Empecé a dudar de todo,
de mi forma de cocinar que antes era alabada por todos, de mi manera de vestir que antes me parecía digna y apropiada, de mi capacidad para recordar que antes era mejor que la de muchos jóvenes, de mi derecho a existir en mi propia casa que antes era incuestionable. Me miraba al espejo cada mañana y ya no veía a Carmen Esperanza Villanueva, la mujer fuerte que había criado sola a un hijo después de quedar viuda, que había sobrevivido a la muerte del amor de su vida, que había construido un hogar con sus propias manos desde los cimientos hasta el techo. Veía solo a una vieja estorbosa que no sabía hacer nada bien, que ocupaba demasiado espacio, que debería tener la decencia de desaparecer para no molestar a los demás. Y lo peor, lo absolutamente peor de todo, era mi hijo Rodrigo, mi sangre, mi razón de vivir, el bebé que había mecido en mis brazos durante noches enteras de cólicos y fiebres. Él nunca me defendía. Nunca. Ni una sola vez. Cuando Valeria me criticaba frente a él, Rodrigo bajaba la mirada hacia su plato y seguía comiendo como si no hubiera escuchado nada. Cuando yo trataba de defenderme, él cambiaba de tema rápidamente o decía que ya era hora de irse a dormir. Cuando yo intentaba hablar con él a solas, siempre tenía una excusa preparada. Estaba cansado del trabajo, tenía una junta importante temprano. Valeria lo estaba esperando para ver una serie juntos. Poco a poco, imperceptiblemente al principio, pero luego de manera cada vez más obvia, ese niño que me juraba amor eterno cada día de las madres, que me hacía tarjetas con brillantina cuando estaba en la primaria, que me prometía que siempre me iba a cuidar. Se fue convirtiendo en un extraño que apenas me miraba a los ojos, que contestaba mis preguntas con monosílabos, que ponía cara de fastidio cada vez que yo abría la boca. Una noche, después de una cena particularmente tensa, donde Valeria había criticado mi arroz con pollo delante de unos amigos suyos que habían venido de visita diciendo que estaba demasiado grasoso y muy condimentado para su gusto refinado, intenté hablar con Rodrigo a solas en el jardín mientras fumaba uno de sus cigarros de después de comer. «Hijo», le dije acercándome a él con cuidado, como quien se acerca a un animal asustado que podría huir en cualquier momento. «Necesito que hablemos. Por favor, es importante». Rodrigo exhaló el humo de su cigarro con un suspiro largo que denotaba impaciencia. «¿Qué pasa ahora, mamá?» «Es sobre Valeria, sobre cómo me trata. Hijo, tu esposa me humilla constantemente. Me critica todo lo que hago. Me hace sentir como una intrusa en mi propia casa. Me habla con un desprecio que me lastima profundamente. ¿No te das cuenta de lo que está pasando? ¿No ves cómo sufro?» Rodrigo se quedó en silencio un momento, mirando el humo de su cigarro elevarse hacia el cielo nocturno. Por un instante, solo por un instante, vi algo en sus ojos que me dio esperanza. Algo que parecía duda, preocupación, quizás incluso arrepentimiento. Pero luego desapareció, reemplazado por esa expresión de hastío que se había vuelto tan familiar en su rostro cada vez que yo intentaba hablar de mis sentimientos. «Mamá, estás exagerando como siempre», dijo tirando la colilla del cigarro al pasto recién cortado. «Valeria no te trata mal. Solo tiene una manera diferente de hacer las cosas, un estilo diferente al tuyo. Es más directa, más honesta. Tú estás acostumbrada a que todo el mundo te dé por tu lado, y Valeria no es así. Pero eso no significa que te odie ni nada de eso que te imaginas». ¿Qué me imagino? Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, calientes y saladas, sin que pudiera detenerlas. «Rodrigo, soy tu madre. Te di la vida. Te amamanté cuando eras bebé, te cuidé cuando estabas enfermo, trabajé día y noche para que no te faltara nada. Te di todo lo que tenía y más. ¿Y ahora me dices que estoy imaginando cosas?» «Ya vas a empezar con eso», me interrumpió con un tono que bordeaba la crueldad. «Siempre sacas en cara todo lo que hiciste por mí, como si te debiera algo, como si tuviera que pagarte el resto de mi vida por haberme criado. Ya entendí, mamá, me diste mucho, pero eso no te da derecho a criticar a mi esposa, a controlar mi vida, a decidir cómo deben ser las cosas en mi matrimonio. Yo no quiero controlar nada, hijo. Solo quiero que me traten con respeto. Solo quiero que me quieran. Solo quiero... «Mira, mamá», me interrumpió de nuevo,
ya sin paciencia alguna. Las cosas son como son. Valeria y yo tenemos nuestra forma de hacer las cosas, nuestra manera de vivir. Si no te gusta, pues... No terminó la frase. No hizo falta. El mensaje estaba dolorosamente claro. Si no me gustaba cómo me trataban, podía irme de mi propia casa. La casa que yo había construido con mis propias manos junto a mi esposo. La casa que estaba a mi nombre. La casa donde había criado a ese hijo malagradecido que ahora me decía que estaba de más. Esa noche lloré hasta quedarme completamente seca, acostada en mi cama en posición fetal, como cuando era niña, y mi padre me regañaba injustamente. Las lágrimas corrían por mis mejillas y caían sobre la almohada bordada con flores azules que mi madre me había regalado el día de mi boda. Esa almohada que ya estaba vieja y desteñida, pero que guardaba tantos recuerdos de noches de amor y de dolor. Por primera vez en mi vida, con absoluta y devastadora certeza, sentí que mi propio hijo se había convertido en mi enemigo, que la persona por la que había sacrificado todo, absolutamente todo, me veía como una carga, un estorbo, un problema que resolver. Y esa certeza dolió más que cualquier insulto de Valeria, más que cualquier humillación pública, más que la muerte misma de mi amado Ernesto. Esperanza, mi vecina de 30 años que vivía cruzando la calle, dejó de venir porque cada vez que lo hacía, Valeria subía el volumen de la televisión hasta niveles ensordecedores y hacía comentarios en voz alta sobre las viejas chismosas que no tienen nada mejor que hacer que meterse en casas ajenas. Poco a poco, una a una, mis amigas dejaron de llamar, dejaron de venir, dejaron de buscarme. Yo estaba demasiado avergonzada para buscarlas, demasiado humillada para explicarles lo que estaba pasando en mi propia casa. Me fui quedando sola, completamente sola, aislada del mundo exterior como una prisionera en su propia celda de ladrillos y recuerdos. Fue entonces cuando Valeria empezó a hablar de la herencia con una insistencia que me helaba la sangre cada vez que tocaba el tema. Rodrigo y yo hemos estado pensando mucho en el futuro, dijo una noche durante la cena, cortando su pechuga de pollo con movimientos precisos, mientras yo apenas podía tragar la comida por el nudo que tenía en la garganta. Sería muy bueno, muy conveniente para todos, que usted pusiera la casa a nombre de él. Ya sabe, para evitar problemas legales cuando cuando ya no esté. Los trámites de herencia son muy complicados, muy caros, muy tardados. Si la casa ya está a nombre de Rodrigo, nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza. Miré a mi hijo buscando alguna señal de que esto era una locura, de que él no podía estar de acuerdo con esto, de que iba a defenderme de esta mujer que quería robarme mi casa en vida. Es lo mejor, mamá, dijo Rodrigo sin levantar la vista de su plato. Así nos evitamos trámites después. Además, de todas formas, la casa va a ser mía cuando ya no estés. Solo sería adelantar el papeleo. Cuando ya no esté. Mi propio hijo hablando de mi muerte como si fuera un trámite pendiente, un obstáculo molesto que había que planear cómo superar. Me negué, por supuesto. Con toda la firmeza que me quedaba, me negué a firmar nada. Y entonces empezaron las amenazas. Y entonces llegó aquel día de marzo que cambió todo para siempre. Puse todas sus cosas en el cuarto de huéspedes. Este cuarto ahora es mío. Me quedé parada en el umbral de lo que había sido mi santuario, viendo cómo Valeria pintaba las paredes de un gris frío y moderno que borraría para siempre el amarillo cálido que Ernesto había elegido 32 años atrás. El amarillo del sol, lo llamaba él. El color de la esperanza, de los amaneceres que veíamos juntos desde esa ventana. Caminé hacia el cuarto de huéspedes como una sonámbula. Era un espacio diminuto, sin ventanas, que originalmente habíamos diseñado como bodega para guardar herramientas y cosas de temporada. Mis pertenencias estaban amontonadas sin ningún orden ni respeto. Cajas con recuerdos de toda mi vida apiladas en el suelo, ropa tirada sobre una cama individual que chirraba con cada movimiento. Las fotos de Ernesto amontonadas en un rincón como basura, esperando ser desechada. Me senté en esa cama miserable y miré a mi alrededor. Esto era lo que quedaba de mi vida.
Un closet sin ventanas, lleno de memorias empolvadas y dignidad pisoteada. Pero entonces, en ese momento de oscuridad absoluta, algo cambió dentro de mí. Algo que había estado dormido durante demasiados años, sofocado por la sumisión y el miedo, despertó con una fuerza primitiva que me sorprendió a mí misma. Era como si escuchara la voz de mi madre, de mi abuela, de todas las mujeres fuertes que vinieron antes que yo y que jamás se dejaron vencer. «No», dije en voz alta al cuarto vacío. «No me voy a dejar morir así. No me van a destruir». Esa noche, mientras Valeria y Rodrigo cenaban en el comedor, riéndose de algo en sus teléfonos, como si no acabaran de destruir mi mundo, yo estaba en mi nuevo encierro haciendo algo que debía haber hecho hace mucho tiempo: planear mi liberación. Busqué en mis cajas hasta encontrar mi vieja agenda de teléfonos, esa libreta gastada donde guardaba los contactos de tiempos mejores. Ahí estaba, licenciado Fernando Ramírez García, el abogado que había ayudado a Ernesto y a mí a escriturar la casa hace décadas. Al día siguiente salí de la casa por primera vez en meses, aprovechando que Valeria estaba en el salón de belleza y Rodrigo en el trabajo. El sol me pareció demasiado brillante, los sonidos de la calle demasiado fuertes. Me había convertido en una criatura de sombras sin darme cuenta. El licenciado Ramírez me recibió con un abrazo cálido que me hizo llorar. Le conté todo, absolutamente todo: las humillaciones, el aislamiento, las amenazas, el cuarto de huéspedes, los planes de mandarme a un asilo. «Doña Carmen, lo que me describe es muy grave», dijo con expresión seria. «Esto se llama abuso patrimonial y maltrato psicológico hacia un adulto mayor. En México es un delito tipificado en la ley. Usted tiene derechos y yo voy a ayudarla a defenderlos». Elaboramos un plan meticuloso. Abrí una cuenta bancaria secreta y redirigí mi pensión ahí. Guardé todos mis documentos importantes en una caja de seguridad. Retomé el contacto con mis amigas, explicándoles la verdad de lo que estaba viviendo. Pero lo que cambió todo fue lo que descubrí en el garaje. Una tarde, revisando el viejo escritorio de Ernesto, encontré una carpeta escondida con documentos que me dejaron paralizada. Estados de cuenta de una tarjeta de crédito a mi nombre que yo jamás había solicitado. Compras en tiendas de lujo, viajes a playas exclusivas, pagos a spas carísimos. Todo facturado a mi nombre. La deuda total, más de 800,000 pesos. Mi propio hijo y su esposa habían robado mi identidad para financiar su estilo de vida lujoso. Habían falsificado mi firma, habían usado mis datos, habían cometido un fraude a gran escala contra su propia madre. Llamé al licenciado Ramírez, temblando de rabia y dolor. «Esto cambia todo, doña Carmen», me dijo. «Es robo de identidad y fraude crediticio. Son delitos federales graves. Tiene que decidir si quiere proceder penalmente». Me tomó 3 noches sin dormir tomar la decisión, pero recordé las palabras de mi comadre Rosalía: «Si no los detienes ahora, le van a hacer lo mismo a otros viejitos vulnerables». Presenté las denuncias ante el banco, ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Adultos Mayores. 2 días después, mientras Valeria se probaba vestidos para una boda, llegaron 2 agentes de la Policía Ministerial. «Valeria Mendoza de Villanueva tiene una orden de presentación por fraude crediticio, robo de identidad y abuso patrimonial contra persona adulta mayor». El grito de Valeria se escuchó en toda la cuadra. La vi discutir, suplicar, llorar, pero los agentes fueron implacables. Se la llevaron en la patrulla mientras los vecinos observaban desde sus ventanas. Cuando Rodrigo llegó 1 hora después, su rostro estaba desencajado de furia. «¿Qué hiciste?», gritó al verme sentada tranquilamente en la sala. «Lo que debía hacer hace mucho tiempo, hijo. Defenderme. Metiste a mi esposa a la cárcel. Tu esposa cometió delitos. Y tú también. Encontré los documentos en tu escritorio. Tú firmaste como testigo. ¿De verdad creían que nunca me iba a enterar?». Mi hijo se dejó caer en el sillón con la cabeza entre las manos. «Mamá, por favor, retira la denuncia.
Podemos arreglar esto en familia. ¿En familia? Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Ahora sí somos familia? ¿Después de años de humillarme, de tratarme como basura, de robarme? Tienes 24 horas para sacar tus cosas de mi casa. No puedes echarme. Esta es mi casa también. No, Rodrigo, esta casa está a mi nombre. Siempre lo estuvo. Y después de lo que hicieron, ni tú ni ella volverán a pisar este lugar mientras yo viva. Obtuve una orden de restricción. Cuando los oficiales llegaron a notificarle, mi hijo me miró con odio puro. Te vas a arrepentir de esto. Eres una vieja amargada que va a morir sola. Prefiero morir sola y en paz, respondí sosteniéndole la mirada, que vivir rodeada de ladrones que dicen ser mi familia. El proceso legal tomó un año completo. La investigación comprobó el fraude y me liberó de la deuda de 800,000 pesos. Valeria fue sentenciada a 4 años de prisión efectiva. Rodrigo recibió 3 años de libertad condicional con trabajo comunitario obligatorio en un asilo de ancianos. Los meses siguientes fueron de reconstrucción profunda. Pinté mi habitación del amarillo cálido que tanto amaba Ernesto. Las fotos volvieron a las paredes. Mis amigas regresaron con abrazos y lágrimas de alegría. Adopté un perro callejero al que llamé Ernesto en honor a mi esposo. Tomé clases de pintura y descubrí un talento que desconocía. Viajé a Oaxaca por primera vez en mi vida. Aprendí a cocinar platillos nuevos, no para complacer a nadie, sino por el puro placer de crear. Un año después del juicio, recibí una carta de Rodrigo. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. El trabajo en el asilo me ha enseñado lo que casi te hice. Veo ancianos abandonados cada día y me avergüenzo profundamente. Valeria y yo nos divorciamos. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que lo siento. Si algún día quieres verme, estaré esperando. Tardé 6 meses en responderle. Rodrigo, no estoy lista para perdonarte completamente. Quizás nunca lo esté, pero estoy dispuesta a intentar reconstruir algo nuevo, algo honesto. Podemos vernos. Un café. No prometo nada, solo prometo intentarlo. Hoy tengo 69 años. Mi hijo y yo nos vemos una vez al mes. La relación sigue siendo difícil, llena de silencios incómodos y heridas que tardan en cerrar. Pero hay momentos de luz, destellos de lo que podría ser algún día una conexión genuina. ¿Lo perdoné completamente? No lo sé. El perdón es un camino que se recorre un paso a la vez, no un destino que se alcanza de golpe. Lo que sí sé con absoluta certeza es esto. Ya no soy la mujer que era hace 3 años. La Carmen que se dejaba pisar, que agachaba la cabeza ante los insultos, que permitía que le robaran su dignidad. Esa Carmen murió el día que decidió levantarse. La Carmen de hoy sabe su valor. No necesita la aprobación de nadie para sentirse completa. Ha aprendido que el respeto no se mendiga, se exige, y que el amor que no viene acompañado de respeto no es amor verdadero, es esclavitud disfrazada. A todas las mujeres que están viviendo algo similar, les digo desde lo más profundo de mi corazón, no están solas, no merecen el maltrato. No importa si viene de un hijo, una nuera, un esposo, nadie tiene derecho a robarles su paz, su hogar, su dignidad. Y si alguien lo intenta, tienen todo el derecho de defenderse. Busquen ayuda. Hay leyes que las protegen. Hay instituciones que las apoyan. No permitan que el miedo las paralice. La vida es demasiado valiosa para pasarla siendo víctima de quienes deberían amarlas. Yo encontré mi renacimiento a los 67 años. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Cada mañana, cuando el sol entra por la ventana de mi habitación recuperada, cuando el aroma del café llena mi cocina, cuando Ernesto el perro me saluda con su cola hecha hélice de felicidad, agradezco la vida que tengo. No es perfecta. Hay días tristes, momentos de nostalgia, pero también hay alegría, paz, libertad. La verdadera riqueza está en poder mirarse al espejo cada mañana y decir, estoy orgullosa de quien soy, estoy en paz conmigo misma
y eso nadie me lo puede quitar. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si les tocó el corazón, las invito a ver el siguiente video donde les cuento otra historia de superación. Recuerden siempre, nunca es tarde para renacer. Nunca es tarde para recuperar su dignidad. Nunca es tarde para empezar a vivir de verdad.